Hola, en este canal aprenderemos cómo revertir la entropía. Hola, bienvenidos al segundo capítulo del curso de mecánica cuántica para principiantes. El día de hoy vamos a hablar finalmente de lo que son los operadores y para ello vamos a volver a nuestro ejemplo de la moneda. Habíamos dicho que la moneda puede estar en dos estados, ¿verdad? Dentro de una caja. Y hasta que no abramos la caja, no podemos saber en qué estado está. Entonces, al estado 1 le llamo cara. Al estado 2 le llamo sello. Entonces, la moneda está en un estado en el que puede ser tanto cara como sello, ¿no? Puede ser tanto cara como sello. Listo. Entonces, le habíamos dicho también que la probabilidad de que esté en cara, por ejemplo, era el número que está aquí, este coeficiente, este número que está aquí, elevado al cuadrado, ¿no? La probabilidad que esté en cara va a ser igual a el número que está ahí, elevado al cuadrado, o sea, 1/2. Y lo mismo para la probabilidad de que esté en el estado 2, o sea, que esté en sello. Es algo sencillo que se ve desde el colegio. La probabilidad de que una cara está en cara o sello es la misma o 1/2, ¿no? Y sabemos también que la probabilidad de que la moneda esté en cara más la probabilidad de que la moneda esté en sello me va a dar 1, ¿no? 1/2 más 1/2, 1. Listo. Y esto cumple para cualquier sistema, ¿verdad? Esto es nuestro sistema. Acá lo voy a poner de sistema. Listo. Entonces, la probabilidad de ambos debe sumar 1. ¿Ya? Pero ahora vamos a imaginarnos en una moneda que está alterada, ¿no? Es una moneda de truco, digamos, de alguien que te quiere estafar. Y lo que quiere esa persona es que la probabilidad de que te dé cara, digamos, de número de lanzamientos, digamos que se lanzan 2500 veces la moneda, ¿no? Y de esas 2500 te sale cara 1600. Y sobre 2500 sería la probabilidad, ¿verdad? O sea, el número de lanzamientos en donde te da cara. Ahora lo voy a poner aquí. Número de caras sería 1600. Y número de sellos sería lo que falta, ¿no? 900. 900. Entonces, de esos 2500 lanzamientos, tenemos 1600 caras. Entonces, si queremos la probabilidad de que me dé cara, sería 1600 entre 2500, ¿no? Los casos en donde tenemos cara sobre los casos en donde tenemos sello. Sería 1600 sobre 2500, eso sería 16 sobre 25. De la misma manera, la probabilidad de que me dé sello sería 900 sobre 2500, ¿no? Eso es probabilidad básica, ¿no? El secundario, no hay ningún problema en ese aspecto. Y tendríamos 9 sobre 25. Entonces, como ahora yo quiero que la probabilidad de que me salga cara sea 16 sobre 25, entonces le cambiamos las probabilidades. Esto debe seguirse cumpliendo, ojo. Ahora le cambiamos las probabilidades, ¿no? Entonces ya no sería 1 sobre raíz de 2, no sería 1 sobre raíz de 2, porque el número que esté aquí al cuadrado me tiene que dar 16 sobre 25. El número que esté aquí al cuadrado, el número de aquí al cuadrado me tiene que dar 9 sobre 25. Entonces hay varias maneras de que sea así. Bueno, hay dos maneras y en general sería, recordemos que este número de aquí se multiplicaba por su conjugada, ¿no? El número de aquí por la conjugada me da la probabilidad. Pero en este caso, como estos dos números son reales,
el cuadrado de este número sería la conjugada, el número por la conjugada sería el número al cuadrado, ¿no? Es simplemente es por este caso, nada más. Entonces, una de las posibilidades del número que esté adentro sería 4 sobre 5. Vamos a agarrar solamente los positivos. Y aquí sería 3 sobre 5. Entonces, 4 sobre 5 al cuadrado me da 16 sobre 25 y 3 sobre 5 al cuadrado me da 9 sobre 25. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya no voy a escribir 1 sobre raíz de 2, sino que voy a escribir 4 sobre 5 para el caso de la cara, 3 sobre 5 para el caso de... Entonces, con esto ya hemos alterado las probabilidades. Ya no es una moneda en donde puede ser la mitad de veces cara y la mitad de veces sello, sino que 4 veces de 5 me va a dar cara y 3 veces de 5 me va a dar, perdón, 16 veces de 25 me va a dar cara y 3 veces y 9 veces de 25 me va a dar sello. Entonces, los números, los coeficientes que van al costado de los estados han sido alterados, ¿verdad? Entonces, ya no tengo la misma probabilidad para los dos casos. Entonces, en este nuevo caso, yo quisiera que después de un lanzamiento la probabilidad cambie, ¿no? Entonces, yo quisiera que después de un lanzamiento ya no serían los coeficientes, ya no serían esos, sino en vez de 4 quintos sea 3 quintos, digamos, y en vez de 3 quintos acá sea 4 quintos. Entonces, como estos estados son diferentes, acá le voy a poner un 1 y aquí le voy a poner un 2. Son estados diferentes, ¿ya? Pero uno es después de un lanzamiento. Entonces, ¿cómo yo podría cambiar los coeficientes de aquí arriba, ¿no? Yo quiero llegar de esto de aquí, quiero llegar a esto. Entonces, esto lo voy a poner a un lado porque ese es mi objetivo. Quiero llegar a esto. Entonces, uno podría pensar, ¿no? Multiplico ambos lados de esta igualdad por un número, pero si hago eso, la probabilidad no va a cambiar, porque tendremos un número y el cuadrado de los dos sería el mismo, sería igual a uno, ¿no? Entonces no podría cambiar. Para ello, nos inventamos este nuevo objeto. Digamos, me invento el objeto, este, un objeto que es de esta manera, ¿no? ¿No? Digamos, yo me invento este objeto que es un get y un bra, ¿no? Pegados, con el estado adentro, ¿no? Uno, uno, pegados. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico esto por el estado? A ver, vamos a ver qué pasaría si yo multiplico esto por el estado de aquí. Entonces tendremos esto, acá unimos ambos, tendremos este resultado, ¿verdad? Y bueno, seguimos, acá también lo multiplicaríamos, ¿no? Entonces esta cosa de aquí, que es todo un objeto, ¿no? Es todo un objeto, lo multiplicamos por el estado, ¿verdad? Entonces de aquí, esto sabemos que nos va a dar un número. Nosotros sabemos que uno con el estado sí, uno me va a dar 4 quintos, ¿verdad? Porque recordemos que, bueno, lo voy a volver a hacer. Recordemos que si esto lo multiplicamos por el estado uno, entonces luego de eso sacamos el número que está aquí. Lo sacamos y movemos todo así, ¿no? Uno, uno, ya que también sacamos el 3 quintos porque es un número, ¿no? Es un escalar. Y lo metemos ahí. Juntamos estos dos. Entonces, recordemos que uno con uno me daba uno. Me daba uno. Y es uno con dos, cero. Recordemos que esto significaba cuando me da cara, si estamos en cara. Y esto significaba cuando me da sello, si estamos en cara, ¿no? Recordemos que uno es cara y dos es sello. Entonces lo voy a anotar acá. Que uno con uno me da uno. 2 con 2 me da uno. Uno con 2
Cuando son iguales me da 1, cuando son diferentes me da 0. 2 con 1 me da 0. Listo. Entonces esto de aquí me va a dar 4 quintos, ¿verdad? O sea, esto es igual a 4 sobre 5, porque esto se hace 0 y me da 4 quintos. Entonces esto de aquí va a ser igual a 4 quintos por el estado 1. Y esto va a ser igual a lo mismo, hacemos lo mismo aquí, 1 por el estado por 4 quintos, por el estado 1 con 1, 1 con 1, más 3 quintos por el estado 1, bueno, mejor así, para que sea parecido a este, 1 con 3 quintos por el estado 1, 2. Recordemos que esto se hace 0, esto es 0, así que lo quitamos. Esto es 1, así que es normal, lo multiplicamos 1 por 4 quintos, es 4 quintos, y finalmente nos sale lo mismo, ¿verdad? 4 quintos por el estado 1 es lo mismo que 4 quintos por el estado 1. Entonces, si multiplicamos este en ambos lados, pues nos mantiene la igualdad, ¿no? Entonces, vamos a decir que esto de aquí, el 1, 1, es un operador, ¿no? Es un operador. Entonces, ¿qué pasa si en vez de 1 con 1, nosotros multiplicamos el estado por el siguiente operador? Vamos a ver, por el estado, por el operador 1 con 2. A ver, vamos a multiplicar el estado 1 por 1 con 2. Entonces, esto de aquí sería por el estado 1. ¿Eso qué me daría? Recordemos que el estado 1 con 2, o sea, el 2 con sí, 1, sería igual a el 3 quintos. El mismo procedimiento que anteriormente, nos va a salir 3 quintos. Entonces, esto sería 3 quintos por el estado 1, ¿no? Esto de aquí es 3 quintos y esto es el estado 1. Entonces nos quedaría 3 quintos por el estado 1. Ahora el 3 quintos está con el estado 1. Antes el 3 quintos estaba con el estado 2. Ahora 3 quintos me da con el estado 1. Entonces con esto ya tendríamos una alternativa de qué multiplicar al estado para llegar a lo que queríamos, ¿no? Entonces de la misma manera yo voy a agarrar otra combinación de este bracket y voy a decir 2 pegado con 1, ¿no? 2 pegado con 1. Y a todo esto, ¿no? Todo esto se le multiplica por el estado sí, ¿no? Todo eso por el estado sí. Entonces recordemos que sí 1, ¿no? Sí 1 con el bra multiplicado por el bra 1 me va a salir 4 quintos. Esto de aquí es 4 quintos, que ya lo habíamos hecho. Y multiplicado por el estado 2 va a salir 4 quintos del estado 2. Finalmente tenemos lo que buscábamos, ¿no? El 4 quintos ahora está con el 2, ¿no? El 4 quintos con el 2 y el 3 quintos con antes estaba con el 2, ahora está con el 1. Perfecto. Entonces vamos a sumar estos dos resultados. ¿Qué pasa si sumamos? Listo, entonces ya lo hemos sumado a ambos. Hemos sumado a ambos y lo que nos queda es justamente lo que queríamos, ¿no? 3 quintos con el estado 1 y 4 quintos con el estado 2, ¿no? Las probabilidades del estado 1 y del estado 2 han cambiado. Entonces aquí, como está multiplicando esta cosa más esta cosa por el estado 1, lo podríamos factorizar. Lo factorizamos, o sea, sacamos el término común, ¿no? Y 1 y todo eso por el estado 2, el bra 2, 1 más 1, 2. Todo eso por el estado, este, todo eso por el estado sí 1 me va a dar justamente lo que queríamos, ¿no? 3 quintos del estado 1 más 4 quintos del estado 2. Y eso lo hemos llamado sí 2. Entonces escribimos sí
2. Listo. Entonces, esto de aquí es un operador, ya habíamos dicho, o sea, esto de aquí es un operador, esto de aquí también es un operador, y la suma de los dos también me va a dar un operador. Entonces, a todo esto le llamamos operador. Y le vamos a poner un nombre, operador A. El operador A. Entonces, el operador A va a ser igual a 2 con 1, o mejor, lo voy a poner en orden 1, 2 más 2, 1. ¿No? Es lo mismo, el orden de la suma no va a alterarse. 1, 2 más 2, 1, y esto sería un operador. El operador tendría esta forma. Listo. Entonces, el operador actuando sobre un estado me va a dar un estado, pero diferente, ¿no? Cambiado el orden, por ejemplo. Hemos cambiado el orden, ¿verdad? Entonces, en general, podríamos decir, ¿no? A ver, otro ejemplo de operador sería, por ejemplo, B. Imaginemos que B es otro operador. ¿No? Entonces, este operador que me acabo de inventar no significa nada exactamente, pero me lo acabo de inventar. También podría actuar sobre el estado sí y cambiar los coeficientes, ¿no? Acá también le podría poner un número, ¿no? Digamos 3, acá le podría poner 4, acá le podría poner 5, acá le podría poner 6. ¿No? Le puedo ponerle los números que yo quiera a estas cosas, ¿no? El de los ket con los bra, ¿no? A la unión de los bra con los ket, a esto de aquí. Entonces, eso de ahí sería como que la base del operador, ¿no? O sea, de construyendo, podemos construir cualquier operador como mezclando qué tanto de uno quiero con el otro, ¿no? Mezclando de los cuatro diferentes combinaciones. Eso sería un operador. Lo voy a escribir así. Lo voy a escribir como el operador A multiplicado por el estado 1 va a ser igual al estado 2. Listo. Estado 1, el A multiplicado por el estado 1 va a ser igual al estado 2. Listo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo quiero multiplicarle de nuevo? ¿Qué pasa si multiplico A por el estado por A y todo eso por el estado 1, ¿no? Entonces, un operador me cambia el orden y luego el siguiente me lo va a cambiar de nuevo, ¿no? Entonces sería 4 quintos de, o mejor, 3 quintos de 1 más 4 quintos de 2. Y eso sería igual al estado 1, ¿no? Entonces el operador A con el operador A, que también se podría escribir así, ¿no? El operador A al cuadrado de 1 va a ser igual a el mismo estado si 1, ¿no? Es un ejemplo de cómo podremos jugar con estos operadores. Listo. Entonces, vamos a crear otra cosa. Vamos a crear otra cosa. Acuérdense esto de los operadores que vamos a usarlo después, pero lo vamos a usar de manera diferente. Entonces habíamos dicho que el estado al cuadrado de aquí, más el coeficiente al cuadrado de este, más el coeficiente al cuadrado de este me tiene que dar 1, ¿no? Porque esa era la probabilidad total. Entonces, para yo hacerlo general, acá le voy a añadir un coseno, digamos. Seno de un ángulo de seno de t. Entonces, ¿por qué he hecho esto? Porque recordemos que la probabilidad de que salga en el estado 1 sería coseno de omega t al cuadrado, ¿no? Más el seno al cuadrado de omega t. Eso me va a dar 1, ¿no? Esta es la identidad trigonométrica. Coseno cuadrado más el seno cuadrado es 1. Entonces, siempre va a cumplir la condición de que la probabilidad de ambos, esta es la probabilidad de 1, y esta es la probabilidad de 2. Entonces, siempre va a cumplir esto, así que podemos usarlo. Y decimos también que el t es el tiempo.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la probabilidad de que salga cara va a variar con respecto al tiempo, ¿no? Que es el tiempo, ¿verdad? Entonces, para diferentes tiempos, yo voy a tener acá diferentes coeficientes, ¿no? Digamos que yo para el tiempo igual a cero, ¿no? Digamos, yo quiero saber cómo serían los coeficientes para el tiempo igual a cero. Y voy a borrarle, que no voy a poner 1, sino voy a poner t. Entonces, digamos que yo quiero el estado cuando el tiempo vale cero. Sería igual a el coseno de t, cuando t vale cero, sería cero por omega. Omega es una constante, que es cero por una constante me va a dar cero, bueno, por cualquier número de cero, sería coseno de cero, el estado 1, más el seno de cero con el estado 2. Recordemos que el coseno de cero es 1, o sea, quedaría el estado 1 más cero por el estado 2. Voy a poner así. Y finalmente esto me va a dar el estado 1. Entonces, cuando el tiempo es cero, la probabilidad de que esté en cara va a ser 100%. Cuando el tiempo es 1, digamos, entonces yo le cambio el tiempo igual a 1. Aquí, cambio aquí, aquí. ¿No me daría esto? Me daría, cuando el tiempo es 1, sería aquí coseno de omega, acá seno de omega, coseno de omega, más seno de omega. Ahora, el seno de omega, omega podemos elegirlo como, digamos que omega es, pi medios, vamos, o mejor, pi cuartos, ¿no? Entonces, coseno de pi cuartos es, coseno de pi cuartos va a ser raíz de 2 sobre 2, o también 1 sobre raíz de 2, ¿no? Es lo mismo. 1 sobre raíz de 2 por 1 más 1 sobre raíz de 2 con 2. Listo. Entonces, el tiempo, cuando el tiempo es 1, vamos a tener la probabilidad con la que empezamos, ¿no? La probabilidad de que cara me salga esto al cuadrado, o sea, un medio, y que sello me salga esto al cuadrado, o sea, un medio, ¿no? También la suma de los dos me va a dar 1. 1 más un medio. Entonces, esto va a ser un caso general donde la probabilidad de que salga cara o sello va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Es un, es un caso en donde el tiempo me va a decir qué probabilidad tiene cada uno. Entonces, es el tiempo. Esto es como las fórmulas de cinemática, ¿no? Que dependíamos del tiempo. Es parecido. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora voy a derivar este estado con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué pasa si yo lo derivo con respecto al tiempo? Si no saben derivadas, pues simplemente acepten que la derivada del coseno es del coseno de omega t con respecto al tiempo, y solo omega menos el omega seno omega con el estado 1. Más el estado 1 es una constante, así que no va a cambiar. Más la derivada del seno es omega, el coseno de omega t. Entonces, si no saben lo que es derivadas, no hay problema, simplemente hemos derivado una vez. Y sepan que la derivada del coseno de omega t es el seno por lo que está dentro, ¿no? Omega t. Y la derivada del seno es el coseno por el omega. Y finalmente, si quieren saber qué es una derivada, derivada es un lugar en donde ponemos una función, digamos f de t. O también normalmente funciones en el colegio se ve como f de x, ¿no? Podemos hacer la derivada de f de x. Y esto me va a dar otra función, g de x. Normalmente esa función g de x no le ponemos g de x, sino la llamamos f y le ponemos una comita acá, ¿no? Una prima. Esto se llama prima. Entonces lo escribimos así, ¿no? La derivada con respecto a x de f me va a dar una función. Entonces, aquí metemos una función y sacamos otra función. Esto es lo único que es de secundaria, ¿no? Que no es de secundaria que estamos viendo. Lo demás todo es hasta nivel secundario. Entonces, finalmente tendríamos que la derivada con respecto al tiempo de sí me da todo esto.
Pero viéndolo, recordemos lo anterior, el coseno ahora está aquí, o sea, hemos cambiado de orden, ¿no? Antes el coseno iba con el estado 1 y ahora el coseno va con el estado 2. Antes el estado 2 iba con el seno y ahora va con el estado 1. Entonces podemos usar un operador multiplicado por el estado para que me dé esto de aquí que hemos derivado. Entonces, ¿qué operador podemos usar? Vamos a usar un operador que le voy a llamar h. Simplemente le voy a llamar h y a ese operador le voy a dar esta forma. 1, 2 más 2, 1, ¿no? Le voy a dar esta forma, que es parecido a lo que habíamos dicho que era para cambiar el orden. Y finalmente aquí le voy a poner un menos 1. Esto va a ser 1, menos 1 y 1. Entonces veamos qué pasa si multiplicamos el operador h. Simplemente es un nombre, le estoy poniendo h, por el operador de sí con respecto al tiempo. Bueno, veamos qué ocurre. Multiplicamos esto por eso, entonces sería el operador Hamilton, perdón, el operador h, el operador h, por ahí di un spoiler de lo que es h. Listo, el operador h por el estado, que es todo esto. A los operadores se les escribe también para diferenciarlos, ¿no? De otra cosa, le escribimos con esta rayita, con este símbolo encima, ¿no? Igual a esto sería igual al estado, al menos el estado 1 con el estado 2 más el estado 2 con el estado 1. Entonces, para hacer esto es como cualquier otra multiplicación. Multiplicamos este con este, luego este con este con este, y luego este con este, ¿no? Y si hacemos eso, como ya habíamos hecho varios ejemplos en anteriores casos, me va a salir. Pero aquí falta una cosa, falta agregar el omega, ¿no? Entonces acá lo multiplico por el omega. Entonces si lo multiplicamos por el omega a ambos lados, se va a multiplicar por omega. Y aquí también se multiplica por el omega, ¿no? Esta letra se llama omega. Listo. Entonces nos ha quedado justamente lo que queríamos, ¿no? El operador con el estado me va a dar la derivada, ¿verdad? Lo escribo. Esto de aquí es igual a la derivada con respecto al tiempo del estado sí, ¿no? Esto sería el resultado. Entonces, el operador h con el estado sí me va a dar la derivada del estado sí. Este resultado es muy importante. El operador h con el estado sí respecto al tiempo me va a dar la derivada del estado, ¿no? Listo. Esto ya se parece bastante a lo que es la ecuación de Schrödinger, salvo por un detallito. Ese detalle va a ser que el hamiltoniano, la diferencia con la ecuación de Schrödinger es que simplemente aquí se le añade un i por un h barra. Voy a explicar por qué se le añade eso, pero por mientras quédense con esto, ¿no? Esto ya es muy parecido a la ecuación de Schrödinger. Entonces, antes de pasar a explicar un poco más lo que es la ecuación de Schrödinger, vamos a explicar otra manera de ver los operadores. Entonces, digamos que yo tengo este operador. También lo podría poner como una matriz. Entonces, esos cuatro términos que van a ir aquí va a ser los coeficientes que van con, por ejemplo, este objeto de aquí, ¿no? Con el 1, 1. Esto va a ir con el 1, 2. Esto va a ir con el 2, 1. O sea, si saben matrices, y creo que en secundaria se enseña matrices, este va a ser
el término A11, este el término 12, este el término 21 y este el término 22, ¿no? Son letras, son números, ¿no? El término A11 va a ser el número que está aquí. 1, 2, donde, por ejemplo, ¿no? A1, 2, 1 va a ser la fila, ¿no? Estos son filas, esto es fila 1, por si no saben matrices, estoy haciendo como un resumen. Fila 1, o sea, lo que está aquí va a ser la fila 1. Y lo que está aquí va a ser la fila 2, ¿no? Esos dos. Y aquí lo que está de así, ¿sí? Va a ser la columna 1. Y lo que está aquí va a ser la columna 2. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero el término que esté en la fila 1? En la fila 1, columna 2. Pues va a ser el A12, ¿no? El A12. Esto me dice, es la fila y esta es la columna, ¿no? Estos son matrices de secundaria también. En secundaria se enseñan las matrices, así que no creo que haya ningún problema, ¿no? Si yo quiero el término, digamos, ¿no? El término 2, fila 2, columna 2, me va a dar A22, ¿no? Es una manera de verlo. Sencillo. Listo. Entonces, en el caso del operador H que nos habíamos inventado, voy a borrar, voy a poner ¿qué números irían, no? Como aquí el operador H no tiene el término 1, 1, solo tenemos 1, 2, 1, 2 y 2, 1, ¿no? Esto es como si hubiera así, como si hubiera un 0, como si hubiera un 0 multiplicado por el 1 con 1, ¿no? Más otro 0 multiplicado por el 2 con el 2, ¿no? Es una manera de verlo. Entonces, en el 1 con 2 va menos omega. En el 2 con 1 va el omega. En el 1 con 1 va el 0. En el 2 con 2 va el 0. Entonces, esa es otra manera de escribir el H. Y así como nos hemos inventado, bueno, perdón, así como hemos escrito el operador H en una matriz, también podríamos escribir el estado sí, como una columna, ¿no? En la columna ponemos el coseno de omega t y el seno de omega por t, ¿no? Entonces, el primero va a ser el estado que va con el 1 y el segundo va a ser el estado que va con el 2, ¿no? Siempre, ¿ya? Siempre el primer estado va acá, el segundo estado va aquí, ¿no? Porque va a importar en el orden en el que hagamos nosotros esto. Entonces, el operador H multiplicado por el estado sí va a ser una simple multiplicación entre una matriz, o sea, entre la matriz de aquí, ¿no? La matriz 0 menos omega, omega 0, multiplicado por la columna, ¿no? Multiplicado por la columna coseno de omega t, seno de omega por t, ¿no? Es otra manera de verlo. Entonces sería la multiplicación de matrices o de matrices con columnas va a ser siempre fila por columna, ¿no? Fila por columna. Entonces serías esto por 0, coseno de omega t, por el 0, más menos omega t, menos omega, perdón, menos omega, o sea, este con este con y luego este con ¿no? Menos omega por el seno de omega t. Entonces, esto por 0 se va a ir, ¿no? Y solamente esto de aquí es 0, 0 por algo, 0, ¿no? Se va a ir. Luego tenemos aquí lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo, pero en este caso con esta fila, perdón, claro, esta fila y por esta columna, ¿no? Por la misma columna. Sería
Estoy haciendo un repaso de lo que es de multiplicación de matrices. Omega por el coseno de omega t más el cero por el seno de omega t. Esto nos va a dar el menos omega por el seno de omega t. Y esto de aquí nos va a dar el omega por el coseno de omega por... Y listo. Tendríamos lo que queríamos, ¿no? Queríamos cambiarle de orden y hacerle que este sea negativo por el omega. Listo. Entonces, ya saben, ¿no? La multiplicación de un operador por el estado va a ser igual a una multiplicación de una matriz por el estado, ¿no? Y ahora, para ya completar cómo sería la ecuación de Schrödinger, esto es cero, así que no nos sirve. En vez de que el operador sea así, le voy a multiplicar por dos cosas. Por el número imaginario. Acá le voy a multiplicar por i h barra. H barra es una constante, que es la constante de Planck, dividido entre 2pi. Es una constante nada más, que ya explicaré qué es. Y esto es IH. Entonces tenemos menos IH, omega y H omega. Entonces aquí lo pondremos. Vamos a cambiar esto. Sería IH, IH, omega, omega. Y el de 1, 2 es negativo. Entonces este es negativo. Entonces ahora nuestro operador H tiene la siguiente forma, ¿no? Y también volvemos a escribir el operador sí. Y aplicamos ahora el operador H multiplicado por el estado sí. Me va a dar igual a, como acá le hemos puesto el IH, me va a dar el IH multiplicado por la derivada. Habíamos dicho ya la derivada, esto de aquí, ¿no? De esto. Simplemente aquí le estoy agregando el IH a ambos lados y el IH lo estoy metiendo dentro del operador, o sea aquí. Ahí, ¿no? El IH por la derivada del estado sí con respecto al tiempo. Listo. Entonces, esto de aquí, ahora sí, esto de aquí es la ecuación de Schrödinger. Entonces, a partir de algo tan sencillo como el lanzamiento de una moneda, hemos creado o hemos llegado a algo como la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y bueno, ¿y por qué es la ecuación de Schrödinger así? Pues sencillamente porque este h por omega, ¿no? Este h por omega, esto es igual a la energía. O sea, si recordemos la energía, ¿no? Esto viene que esto es igual a h por la frecuencia, ¿no? La energía es h por la frecuencia. Eso es, también se enseña en secundaria. O sea, la constante de Planck, esta sí es la constante de Planck. Y esta es la frecuencia, ¿no? De una onda. Esto viene ya de Einstein y cómo la energía se relaciona con la frecuencia de una onda, ¿no? Eso ya lo vamos a ver después a más detalle. Pero por ahora quédense con la idea de que la energía es el h barra y el h barra es simplemente una manera sencilla de escribir que h barra es h sobre 2pi, ¿no? Como el h sobre 2pi aparece un montón de veces, se le pone una barra, como para escribir menos simplemente. Entonces el h barra por el omega es la velocidad angular que también se relaciona con la frecuencia, eso ya lo vamos a ver después, es la energía, ¿no? Entonces, ¿por qué se le pone ese IH? Porque queremos la energía. Listo, la energía. Entonces, en vez de aquí ponerle IH, o mejor lo escribo de nuevo, puedo escribir de nuevo, lo escribo de nuevo. Ojo que este no es necesariamente un estado cuántico, es una moneda simplemente. La energía sería, perdón, el operador H, que sería como a eso se le llama el operador hamiltoniano, que se me escapó el nombre, pero ya les digo. Ya, listo. Entonces, esto lo puedo escribir como cero menos I por la energía, I por la energía, cero y listo. Listo. Entonces ya hemos llegado a la primera ecuación cuántica. Hamiltoniano multiplicado por un estado es igual a h por la derivada del estado. Ya vamos a ver más a profundidad esto. Por el momento creo que las matemáticas
la mecánica cuántica ya están más o menos claras. Que bueno, ahí nos vamos a quedar. Hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Y bueno, suscríbanse si quieren ver más cursos de mecánica cuántica explicado de manera sencilla como para estudiantes de secundaria, ¿no? O para el nivel secundario, ¿no? Eso no significa que sea fácil, sino significa que el conocimiento necesario para entender solamente está desde antes de la secundaria. No necesitan un conocimiento de nivel universitario, sino de secundaria. Ahora, eso no significa que sea fácil, sino simplemente que no tienes que aprender nada nuevo. Listo. Entonces ahí nos vamos a quedar. Espero les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.